El día que Amalia Carrasco fue abandonada en el altar, el cielo estaba despejado. No había nubes, no había señales. El sol de la mañana caía sobre las tejas de la iglesia como cualquier otro domingo, como si el mundo no tuviera la decencia de ponerse gris para acompañar lo que estaba por suceder. Ella lo recordaría así por el resto de su vida. El calor en los hombros, el olor a cera derretida, los girasoles amarrados con cinta blanca en los bancos de madera. Y el silencio, ese silencio que llegó primero, antes de los murmullos, antes de las miradas, antes de que doña Petra se llevara la mano a la boca y soltara ese gemido sofocado que lo dijo todo sin decir nada. Gaspar Villalba no llegó. Amalia esperó de pie frente al altar durante 12 minutos. Ella los contó, no porque mirara el reloj, sino porque el corazón humano, cuando está siendo despedazado, tiene una manera muy precisa de registrar el tiempo. 12 minutos con el ramo entre las manos. 12 minutos sintiendo cómo el murmullo crecía a sus espaldas como agua que sube lenta y fría hasta la garganta. Fue Benjamín Obregón, el herrero del pueblo, quien entró con el mensaje. Un papel doblado en 4. Las palabras eran pocas y cobardes. Lo siento, Amalia, mi padre no lo permite. No puedo arruinar mi herencia por una dote que nunca llegó. No era una carta de amor, era una contabilidad. El padre Cienfuegos tomó el papel, lo leyó y bajó los ojos. No supo qué decir. Nadie supo. El pueblo entero, apretado en los bancos de esa iglesia pequeña con paredes de cal y ventanas angostas, contuvo el aliento como si fuera una sola criatura. Amalia no lloró. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo del vestido y caminó hacia la puerta, despacio, con la espalda recta y los hombros quietos, como si cada paso fuera una decisión tomada con tiempo. El vestido, blanco y sencillo, cosido por sus propias manos durante 3 meses de noches largas, susurraba contra el piso de piedra. Salió a la luz del sol. Afuera, el pueblo la esperaba, porque en los pueblos pequeños las malas noticias viajan más rápido que los novios. Ya había gente en la plaza, ya había voces, ya había ojos clavados en ella como alfileres. Amalia los miró a todos, uno por uno, no con rabia, sino con esa calma que solo tienen las personas que han decidido que el dolor no va a doblarlas hoy. Caminó hasta su casa. Adentro, su madre, doña Inés, ya estaba llorando. Sentada en la silla de mimbre de la cocina, con el delantal estrujado entre los dedos, lloraba con ese llanto suave y continuo de las mujeres que han aprendido a sufrir sin hacer ruido. El padre de Amalia, don Heriberto Carrasco, estaba de pie junto a la ventana mirando afuera, con la mandíbula apretada y los ojos secos. Él no lloraba, él cargaba algo peor, la vergüenza del hombre que creyó que podría proteger a su hija y descubrió demasiado tarde que no podía. Amalia se quitó los guantes blancos, los dejó sobre la mesa. «¿Cuándo ibas a decirme lo del dinero, papá?», preguntó. Su voz era baja, sin temblor. Don Heriberto no se dio vuelta. Amalia, «¿Cuándo?», repitió, y esta vez sí había algo en esa palabra. No rabia, algo más viejo, más cansado. El silencio de su padre fue la respuesta. La dote prometida a la familia Villalba nunca había existido de verdad. Don Heriberto la había prometido con la esperanza de que la cosecha del año cubriera la deuda. Pero la cosecha había sido mala, y la deuda, en cambio, había crecido. Y alguien, en algún momento que Amalia aún no conocía del todo, había comprado esa deuda. La había comprado con intereses y con intenciones. Amalia fue a su cuarto. Se miró en el espejo pequeño, ovalado, con el marco de madera astillada que colgaba sobre el lavabo. El vestido blanco le devolvió la mirada. Estuvo así un momento largo, sin moverse, mirándose como si intentara recordar quién era antes de esta mañana. Luego empezó a doblar sus cosas. No todo,
Solo lo que era verdaderamente suyo, la muda de ropa, el chal de lana marrón que su abuela le había dejado, el pequeño libro de oraciones con las páginas amarillas y un frasco de perfume casi vacío que olía a lavanda y a tiempo perdido. Lo puso todo en una bolsa de tela gruesa. Se cambió el vestido blanco por una falda oscura y una blusa de lino. Cuando salió de la habitación, su madre la miró con ojos de ruego. «¿A dónde vas, hija?» «A ningún lado todavía», dijo Amalia. «Pero no me voy a quedar aquí sentada esperando que don Fausto llegue a cobrar lo que dice que le debemos». Doña Inés abrió la boca. La cerró. Abrió de nuevo. «Gaspar. Gaspar tal vez reconsidere, si le das tiempo». El nombre cayó en la cocina como una piedra en agua quieta. Amalia miró a su madre durante un segundo eterno. Luego tomó la bolsa del piso, la cargó al hombro y salió por la puerta trasera. La tierra del camino estaba seca y clara bajo sus pies. A ambos lados, los campos de maíz, ya crecidos, formaban paredes verdes que crujían suave con el viento. El cielo seguía despejado. El sol seguía cayendo sin piedad. Amalia caminó. No sabía todavía a dónde. No sabía qué venía después. Solo sabía que cada paso que daba hacia adelante era un paso que no daba hacia atrás, y que eso, por ahora, era suficiente. Lo que ella no sabía, en ese momento en que la polvareda del camino se levantaba alrededor de sus tobillos, era que a 2 leguas de distancia, un hombre que ella apenas recordaba, estaba llegando al pueblo después de 8 años de ausencia, y que él sí la recordaba a ella. Perfectamente. Pausa un segundo. ¿Alguna vez viste a alguien a quien todos daban por vencido, levantarse y dejar a todos callados? Si tienes una historia así, déjala en los comentarios. Siempre los leo. Y ya que estás ahí, suscríbete, que me ayuda muchísimo a seguir trayendo estos relatos. Don Fausto Valdepeñas llegó a la casa de los Carrasco ese mismo domingo por la tarde, cuando el sol ya empezaba a inclinarse hacia el oeste y las sombras de los álamos se alargaban sobre la tierra seca del patio. No mandó recado, no tocó el portón con timidez. Llegó en calesa negra, con su traje gris de ciudad y los zapatos limpios, como quien viene a cobrar algo que ya considera suyo desde hace tiempo. Bajó despacio, acomodándose los puños de la camisa con esa parsimonia calculada de los hombres que nunca han necesitado apurarse, porque el tiempo siempre ha trabajado a su favor. Don Heriberto lo recibió en la entrada. Estaba pálido, con los ojos hundidos de quien no ha dormido bien en semanas. Amalia, que había vuelto 1 hora antes sin decir a dónde había ido ni qué había pensado durante ese tiempo, estaba sentada en la cocina con las manos sobre la mesa y los oídos muy abiertos. La conversación fue corta. Las deudas largas no necesitan palabras largas para hacerse entender. Don Fausto había comprado el pagaré de don Heriberto hacía 4 meses, 120 pesos. Un dineral para un hombre de campo que vivía de la cosecha y del sudor. Una cifra modesta para alguien como él, que tenía 3 haciendas y una cuenta bancaria que nunca tocaba fondo. El plazo original había vencido en silencio, y don Fausto lo había dejado vencer a propósito, dejando que los intereses crecieran como maleza entre las piedras. Ahora el monto real era mayor, y el plazo nuevo que ofrecía era de 30 días. Si no había pago, la tierra pasaba a su nombre. 9 hectáreas de campo fértil que la familia Carrasco había trabajado por 3 generaciones. Así de simple, así de brutal. Amalia escuchó todo desde la cocina con la espalda rígida y las manos quietas sobre la madera de la mesa. Escuchó la voz de su padre, baja y cortada, intentando negociar sin tener nada con qué negociar. Escuchó la voz de don Fausto, pareja y suave, con esa textura aceitosa de los hombres que sonríen mientras aprietan, y entonces escuchó algo que le heló la sangre. Hay una manera de resolver esto con más
Delicadeza, dijo don Fausto, y hubo una pausa breve, casi elegante, antes de continuar. Si la señorita Amalia considerara establecerse bajo mi protección, podríamos renegociar los términos con mucha más generosidad. Ella es una mujer capaz, y yo soy un hombre que sabe reconocer el valor donde otros no lo ven. El silencio que siguió pesó como una viga caída en medio de la sala. Amalia se puso de pie. Lo hizo despacio, sin ruido, con la misma calma con la que esa mañana había salido de la iglesia. Caminó desde la cocina hasta el umbral de la sala. Los dos hombres se volvieron a mirarla. Don Heriberto con los ojos llenos de una vergüenza que no sabía dónde poner. Don Fausto con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Amalia lo miró directamente, sin bajar la vista ni un centímetro. «Mi padre le pagará lo que le debe», dijo, y su voz era baja pero perfectamente clara, como el filo de algo bien afilado. «En dinero, en 30 días, no en personas. Y le pido que no vuelva a hacer ese tipo de propuestas bajo este techo». Don Fausto no se inmutó. Era el tipo de hombre que había aprendido a leer el carácter de la gente, y lo que leyó en Amalia Carrasco en ese momento lo divirtió más de lo que la irritó. Se caló el sombrero, inclinó la cabeza apenas y se marchó sin apuro, con los pasos lentos y seguros de alguien que sabe que tiene más tiempo que su adversario. La calesa se alejó por el camino levantando una nube de polvo dorado. Cuando el sonido de las ruedas se perdió en la distancia, doña Inés soltó el aire que había retenido durante toda la visita y apoyó la frente sobre las manos. Don Heriberto se quedó de pie junto a la puerta, mirando el camino vacío, con la mandíbula apretada y los hombros caídos de golpe, como si algo dentro de él hubiera cedido. «Perdóname, hija», murmuró, sin voltearse. Amalia cruzó la sala y le puso la mano en la espalda. Un gesto breve, firme, de quien decide no apartarse aunque duela. «No hay nada que perdonar todavía, papá», dijo. «Todavía hay 30 días», pero mientras lo decía, una parte fría y lúcida de ella ya estaba calculando. 120 pesos, 30 días, un padre sin cosecha y sin crédito, una madre que lloraba en silencio. Y ella, con sus manos, su orgullo intacto y absolutamente nada más. Lo que no calculaba, porque no podía saberlo, era que a esa misma hora, en el camino de tierra que bordeaba los campos del norte, un hombre con sombrero de ala ancha y ojos color ámbar estaba deteniendo su caballo y mirando hacia el pueblo con algo muy parecido a un recuerdo que dolía de manera agradable. Leandro Peralta había salido del pueblo a los 24 años con una muda de ropa, la deuda de su padre muerto y la determinación silenciosa de los hombres que no tienen nada que perder. 8 años después, volvía con una hacienda propia, 150 hectáreas al norte y un nombre respetado en 3 pueblos distintos. Tenía negocios pendientes con el viejo escudero, un asunto de linderos antes de la temporada de siembra. Pero mientras su caballo avanzaba por el camino principal y las primeras casas aparecían entre los álamos, Leandro sintió algo que no supo nombrar. Una especie de peso familiar, como cuando uno se pone una prenda vieja y descubre que todavía le queda. Fue entonces cuando la vio. Estaba en el camino lateral, caminando con una bolsa de tela al hombro y la espalda recta. Había algo en su manera de moverse que llamó su atención antes de que su mente procesara el rostro. Esa manera de pisar la tierra, como si el camino le perteneciera aunque tuviera todo en contra. Tiró suave de las riendas. El caballo se detuvo, y cuando la tuvo suficientemente cerca para distinguir los rasgos bajo la luz de la tarde, el nombre llegó solo, desde algún lugar adentro donde las cosas no se olvidan aunque uno quiera. Amalia Carrasco. La recordaba con 14 años, corriendo descalza por los bordes del campo de su padre.
La recordaba con esa expresión particular que tenía cuando alguien le decía que no podía hacer algo. Los ojos entornados, la boca apretada y luego el silencio de quien decide demostrar lo contrario sin gastar palabras. Benjamín Cordero, su capataz, le había contado lo del altar media hora antes, en 3 oraciones cortas y directas, como contaba todas las cosas. La dejaron plantada esta mañana. El novio Villalba. Todo el pueblo lo vio. Leandro no había respondido, pero algo en su pecho se había apretado de una manera que no era exactamente lástima. Bajó del caballo cuando ella lo vio. Se detuvo. Lo estudió con la cautela directa de quien ha aprendido ese día a no fiarse de las sorpresas. Leandro se quitó el sombrero. Amalia Carrasco, dijo. Sí, ¿y usted? Leandro Peralta. Viví 3 calles al norte antes de irme, hace ya algunos años. El reconocimiento llegó despacio a su rostro, como luz entrando por una ventana que se abre de a poco. El hijo de don Carmelo, dijo ella. El mismo. Era alto, ancho de hombros, con la complexión sólida que da el trabajo al aire libre. El cabello oscuro tenía en las sienes unos hilos plateados que no eran de vejez, sino de historia vivida. Sus ojos, color ámbar claro bajo el sol de la tarde, la miraban con una atención tranquila, sin la hambre incómoda de algunos hombres. «Escuché lo de esta mañana», dijo él, sin rodeos pero sin crueldad. «Lo siento». Los hombros de Amalia se tensaron 1 milímetro, solo 1. «No hace falta, estoy bien». Leandro miró la bolsa al hombro, los nudillos blancos alrededor del asa de tela. Pensó que era exactamente el tipo de mujer que decía estar bien mientras cargaba el mundo con una sola mano. «Tengo una hacienda a 2 leguas al norte», dijo. «Me hace falta alguien que organice la despensa y lleve el registro de provisiones. Paga justa, habitación propia». Hizo una pausa breve. «No es caridad, es una necesidad real». Amalia lo estudió. Buscó en su mirada alguna sombra parecida a la de don Fausto, algún cálculo disfrazado de generosidad. No encontró nada de eso. Solo esa atención quieta, esos ojos ámbar que esperaban sin presionar. «¿Cuándo necesitas respuesta?», preguntó. «Mañana al amanecer salgo de regreso. Si quieres el trabajo, estaré en la posada del camino norte a las 6». Se puso el sombrero, tomó las riendas y caminó hacia el pueblo sin añadir nada más. No insistió, no explicó. Confió en que ella era suficientemente inteligente para decidir sola. Amalia se quedó en el camino mirándolo alejarse. Esa noche, en el catre estrecho del cuarto de su prima, con el pueblo quieto afuera, estuvo mirando la oscuridad durante mucho tiempo. Pensó en los 30 días, en los 120 pesos, en su padre y sus hombros caídos, en don Fausto y su sonrisa aceitosa. Y pensó, casi sin querer, en unos ojos color ámbar que la habían mirado como si ella fuera alguien que valía la pena mirar. A las 5:30, antes de que el gallo del vecino cantara, Amalia ya estaba vestida y lista. La hacienda de Leandro Peralta se llamaba La Quietud, y el nombre le quedaba perfecto. Amalia lo entendió en el momento exacto en que el camino de tierra hizo una curva entre 2 hileras de sauces y la propiedad apareció entera ante sus ojos. Se detuvo sin darse cuenta, con la bolsa todavía al hombro y un pequeño nudo formándose en la garganta. Era hermosa, no con la hermosura fría de las cosas construidas para impresionar, sino con esa otra belleza más honesta, la de los lugares que crecieron junto con las manos que los trabajaron. La casa principal era amplia, de adobe blanco con vigas de madera oscura, rodeada de una galería con columnas bajas desde donde se veían los campos hasta donde alcanzaba la vista. Bugambilias moradas trepaban por la pared del lado derecho, desordenadas y abundantes. Frente a la entrada, un par de jacarandas grandes daban sombra sobre una banca de piedra. Más allá, los corrales, el granero,
los campos de trigo joven que brillaban verde claro bajo el sol de la mañana, como si el suelo mismo estuviera vivo. El aire olía a tierra húmeda, a paja, a algo dulce que podía ser el néctar de las flores o simplemente la mañana. Leandro llegó a su lado sin que ella lo oyera acercarse. «¿Qué te parece?», preguntó, y en su voz había algo que no era orgullo exactamente, sino satisfacción. La de alguien que construyó algo desde cero y todavía no termina de creerlo del todo. «Es bonita», dijo Amalia con sencillez, y en su boca, que no regalaba palabras fáciles, eso valía bastante. Benjamín Cordero la recibió en el patio con un apretón de mano firme y una mirada evaluadora que duró exactamente 2 segundos antes de transformarse en algo parecido a la aprobación. Era un hombre de unos 40 años, bajo y recio, con bigote entrecano y los ojos más atentos que Amalia había visto en mucho tiempo. «Bienvenida», dijo. «Acá le decimos a todo el mundo por su nombre. Nadie es señor ni señorita dentro de la hacienda». «Bien», respondió Amalia. «Entonces soy Amalia. Y yo soy Benjamín». Hizo una pausa. «Ya sé lo que pasó en el pueblo. Acá nadie va a mencionar eso a menos que usted quiera». Amalia lo miró. Sintió algo aflojarse apenas en el pecho. Una tensión pequeña que no sabía que cargaba. «Gracias», dijo, y lo dijo de verdad. La habitación que le asignaron era pequeña, pero limpia, con una ventana que daba al campo del este. Había una cama con colchón de paja, una mesa, una silla y una jarra de cerámica azul sobre el alféizar con 3 flores silvestres adentro. Alguien las había puesto ahí esa mañana. Amalia no preguntó quién. Los primeros días fueron de trabajo puro y concentrado, que era exactamente lo que ella necesitaba. La despensa estaba en orden regular, con registros llevados a medias y provisiones mezcladas sin criterio. Amalia la reorganizó entera en 2 días. Etiquetó, contó, registró en un cuaderno nuevo las entradas y salidas. Propuso a Benjamín un sistema simple para que cualquiera pudiera seguirlo. Benjamín la escuchó con atención, asintió y dijo que era mejor que cualquier cosa que hubieran tenido antes. Leandro observaba todo esto desde cierta distancia, no de manera furtiva, sino con esa atención abierta y tranquila que parecía ser su manera natural de estar en el mundo. A veces Amalia lo encontraba apoyado en el marco de la puerta del granero, mirando los campos con una expresión que era difícil de leer. Otras veces lo veía llegar del trabajo al atardecer, cubierto de polvo, con el sombrero en la mano y el cabello húmedo pegado a las sienes, hablando con los peones con esa voz baja que no necesitaba alzarse para ser escuchada. Era un hombre que se movía por su propia tierra como si la conociera de memoria. Cada árbol, cada surco, cada animal. Y la tierra, a su manera, parecía reconocerlo también. Una tarde, al 4.º día, Amalia estaba sentada en la banca de piedra bajo los jacarandas, revisando el cuaderno de registros cuando Leandro se sentó a su lado. No dijo nada de inmediato. Solo se quedó viendo los campos con las manos sobre las rodillas. «¿Estás cómoda?», preguntó al fin. «Sí», dijo ella sin levantar la vista del cuaderno. «¿Necesitas algo?». «Nada por ahora». Otro silencio. El viento movió las ramas del jacaranda y cayeron unas flores pequeñas, moradas, sobre las páginas abiertas del cuaderno. Amalia las miró un momento antes de pasar la página. «Gracias por aceptar el trabajo», dijo Leandro entonces, con esa manera directa que tenía de decir las cosas. Era verdad que lo necesitaba. Amalia levantó la vista. Lo miró, y por primera vez desde el domingo del altar, sintió algo que no era dolor, ni cálculo, ni orgullo apretado contra el pecho. Era simplemente calma. «Yo también lo necesitaba»,
respondió, con la misma honestidad, y volvió al cuaderno. Y él se quedó un rato más mirando sus campos, con una pequeña sonrisa que Amalia no vio, pero que Benjamín, desde la puerta del granero, sí notó perfectamente. Fue una noche de lluvia la que abrió el pasado entre ellos. Llevaba una semana en la quietud cuando el cielo se cerró de golpe después de la cena, con esos truenos secos que anuncian tormenta seria. Amalia estaba en la galería viendo llover, con una taza de té entre las manos, cuando Leandro apareció y se apoyó en la columna a su lado. Los dos se quedaron en silencio un momento, mirando el agua caer sobre los campos oscuros. ¿Recuerdas la inundación del 90? Preguntó él de pronto. Amalia pensó un momento. El río se llevó el puente de madera, dijo. Mi padre pasó 3 días ayudando a reconstruirlo. El mío también. Leandro miró la lluvia. Yo tenía 16 años y me escapé de la casa para ayudar. Mi madre me buscó por todo el pueblo. Una sonrisa breve cruzó la cara de Amalia. Pequeña, casi involuntaria, pero real. Yo te recuerdo más de lo que dije en el camino, admitió, con esa honestidad suya que no pedía permiso para llegar. Recuerdo que eras el muchacho que siempre llegaba primero cuando había trabajo pesado y último cuando había que dar explicaciones. Leandro soltó una risa corta, genuina, que le cambió la cara por completo. Amalia lo notó. Cuando reía, desaparecía esa seriedad que cargaba como parte del uniforme y aparecía algo más joven, más desprevenido. Buena memoria, dijo. Necesaria, respondió ella. La lluvia arreció. El olor a tierra mojada subió desde los campos con esa intensidad que solo tienen las lluvias de verano, densa y verde y antigua. Leandro giró levemente hacia ella. ¿Y recuerdas el día que te caíste del árbol del señor Orozco? Preguntó. Amalia lo miró con los ojos entornados. Nadie recuerda eso. Yo sí. Tendrías unos 12 años. Estabas intentando alcanzar las ciruelas del árbol más alto y la rama cedió. Caíste en el arriate de flores de su mujer. Hizo una pausa con el gesto serio de quien cuenta algo solemne. Las flores quedaron perfectamente aplastadas. Amalia intentó no sonreír. No lo logró del todo. La señora Orozco me hizo limpiar el jardín entero como castigo, dijo. Lo sé, debí hacerlo. Sus ojos ámbar tenían una calidez que Amalia no recordaba haber notado antes, o quizás no había querido notar. No te quejaste ni una vez. Ella no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de té y miró la lluvia. Por dentro, algo se movía despacio, como cuando los muebles pesados se corren y dejan ver el suelo limpio debajo. Era extraño sentirse vista por alguien que la conocía de antes del dolor, alguien para quien ella no era la mujer abandonada en el altar, sino simplemente Amalia Carrasco, la que se caía de los árboles y no se quejaba. ¿Por qué te fuiste del pueblo?, preguntó, cambiando el curso suave de la conversación. Leandro tardó un momento en responder. Porque si me quedaba, iba a terminar siendo exactamente lo que todos esperaban que fuera. Bajó la vista a sus manos un instante. El hijo del borracho, el muchacho sin futuro. Necesitaba ir a un lugar donde nadie me conociera todavía para poder ser otra cosa. Amalia escuchó eso y lo dejó reposar en silencio. Entendía esa lógica mejor de lo que él podría imaginar. ¿Y lo lograste?, preguntó. Estoy aquí, dijo él, con sencillez. La tormenta empezó a aflojar. La lluvia se volvió una llovizna fina sobre las tejas. Mañana el suelo va a oler increíble, dijo Amalia, casi para sí misma. Siempre huele así después de la lluvia grande, confirmó Leandro. Es lo mejor de vivir en campo abierto. Las ciudades no huelen así. Amalia terminó su té. Se puso de pie para entrar, y en ese movimiento sus miradas se cruzaron de cerca, sin buscarlo. Por un segundo, ninguno de los dos habló.
El aire entre ellos tenía esa densidad particular de las cosas que todavía no tienen nombre pero que ya existen. Fue Amalia quien apartó la mirada primero. «Buenas noches, Leandro», dijo, con voz tranquila. «Buenas noches», respondió él. Ella entró. Leandro se quedó en la galería un momento más, mirando la llovizna, con las manos apoyadas en la baranda y algo en el pecho que hacía semanas no sentía. Esperanza, simple y silenciosa, como el trigo después de la lluvia. La amenaza llegó un martes, con buen tiempo y mala intención. Benjamín entró a la despensa donde Amalia trabajaba con el ceño apretado y una sola oración. «Hay un hombre en el portón preguntando por usted. Dice que se llama Gaspar Villalba». Amalia no soltó el lápiz. Terminó el número que estaba escribiendo, lo revisó y cerró el cuaderno con calma. «Dile que no estoy disponible. Ya se lo dije. Dice que va a esperar». Ella levantó la vista. «Entonces que espere hasta que se canse». Benjamín asintió y salió. Pero Gaspar Villalba no se cansó. Esperó una hora sentado en su caballo frente al portón, con el sombrero nuevo y una expresión de hombre que ensayó su discurso en el espejo. Cuando Leandro llegó del campo al mediodía y lo encontró ahí, se detuvo. Los dos hombres se midieron en silencio. Gaspar era apuesto de esa manera que se nota demasiado, como algo construido para ser visto. Bien vestido, bien peinado, con esa seguridad superficial que da el dinero heredado. Miró a Leandro con una mezcla de evaluación y descuido. «Vengo a ver a Amalia Carrasco», dijo. «Ella no quiere recibirte», respondió Leandro, sin hostilidad, pero sin espacio. «Eso lo decide ella». «Ya lo decidió». Gaspar apretó las riendas un momento. Luego sonrió de esa manera que usaba cuando quería parecer razonable. «Solo quiero hablar con ella. Cometí un error. Los errores se pueden corregir». Leandro lo miró durante un segundo largo con esos ojos ámbar que no revelaban más de lo necesario. «Si ella quiere hablar contigo, lo hará. Pero no va a ser hoy, y no va a ser aquí», señaló el camino con un gesto tranquilo. «Buen regreso al pueblo». Gaspar se fue. Pero esa misma tarde llegó un mensaje al pueblo para doña Inés, escrito con letra cuidada y palabras convenientes. Decía que había sido un error de cobardía, que su padre ya no interferiría, que Amalia merecía más de lo que le había dado, que la esperaba. Doña Inés leyó la carta 3 veces y luego mandó a un muchacho a caballo hasta La Quietud con un recado para su hija. «Gaspar quiere arreglar las cosas. Don Fausto sigue esperando. Hija, piénsalo». Amalia recibió el recado al atardecer, sentada en la banca de los jacarandas. Lo leyó una vez, lo dobló, lo guardó en el bolsillo. Por fuera, su cara no cambió. Por dentro, era más complicado. No porque Gaspar le importara, eso ya había muerto limpiamente en aquel altar, sino porque la carta de su madre traía consigo el peso real, don Fausto, los 30 días, que ahora eran 22, su padre, la tierra. Leandro pasó frente a ella camino al granero y se detuvo al verla quieta, con esa quietud que no era descanso. «¿Malas noticias?», preguntó. «Las de siempre», respondió ella. Él esperó, sin presionar. «Mi exnovio vino hasta acá», dijo Amalia al fin, «y mi madre me pide que lo reconsidere porque tenemos una deuda que no podemos pagar». Leandro se sentó despacio en el otro extremo de la banca. El atardecer pintaba los campos de naranja y ocre, y las bugambilias en la pared de la casa ardían casi rojas bajo esa luz. «¿Y tú qué quieres?», preguntó, con esa manera suya de ir directo al centro. Amalia giró a mirarlo. Era la segunda vez que alguien le hacía esa pregunta en su vida. La primera había sido ella misma, frente al espejo pequeño, con el vestido blanco puesto. «Quiero pagar la deuda de mi padre sin doblegar la espalda», dijo, «y quiero que nadie vuelva a decidir mi vida por mí».
Leandro asintió despacio. La miró con esa atención profunda que a veces la hacía sentir completamente visible, sin capas ni defensas. «Eso es suficiente para empezar», dijo, y no dijo más. Pero algo en su voz tenía el peso de una promesa que todavía no había encontrado las palabras exactas. La quiebra emocional de Amalia no llegó con ruido. Llegó un jueves por la mañana, sola, sin testigos, mientras recogía hierbas en el huerto detrás de la casa. Había dormido mal. El recado de su madre seguía dándole vueltas, y con él venían imágenes que no pedía. Su padre firmando papeles con manos temblorosas, la tierra que había trabajado toda su vida pasando a nombre de don Fausto, su madre llorando en silencio en la cocina. Y encima de todo eso, como una pregunta sin respuesta, la cara de Gaspar con su sonrisa ensayada, diciéndole que había cometido un error. Un error. Como si ella fuera una cifra mal anotada en un libro de cuentas. Se sentó en el borde del huerto con las hierbas en la mano y dejó que el peso de todo llegara de golpe, porque ya no tenía energía para seguir sosteniéndolo a distancia. No lloró exactamente. Era algo más profundo que el llanto, una especie de agotamiento que venía de adentro, de ese lugar donde uno guarda todo lo que decide no mostrar. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Trabajando en la hacienda de un hombre que apenas recordaba, esperando que los días pasaran, convenciéndose de que era suficiente con ser fuerte. Y lo peor, una parte pequeña y honesta de ella, la que no podía silenciar del todo, susurraba que quizás su madre tenía razón, que quizás la solución más rápida para proteger a su familia era la más obvia, que quizás el orgullo era un lujo que los pobres no podían permitirse. Eso fue lo que Leandro encontró cuando dobló la esquina del huerto con una herramienta al hombro. A Amalia sentada en la tierra, con las hierbas en el regazo y los ojos perdidos en el horizonte con esa expresión que no era tristeza, sino algo más oscuro. Duda. Se detuvo. No dijo nada de inmediato. Ella lo sintió llegar y no se movió. No intentó recomponerse ni fingir que estaba bien. Eso también era nuevo en ella, permitirse ser vista sin la armadura puesta. «Gaspar va a estar en el pueblo este fin de semana», dijo sin preámbulo. «Mi madre quiere que vaya a hablar con él». Leandro dejó la herramienta apoyada en la cerca y se cuclilló frente a ella, a su mismo nivel, con los brazos sobre las rodillas. «¿Y tú quieres ir?», preguntó. «No». La respuesta fue inmediata. Luego añadió, más bajo, «Pero tengo miedo de que no ir sea un error que mi familia pague». Leandro la miró en silencio un momento. Ella sostuvo su mirada esta vez sin apartar los ojos, con esa vulnerabilidad extraña e incómoda de quien se deja ver de verdad por primera vez. «Amalia», dijo él con voz baja y firme, «volver con un hombre que te dejó en el altar para proteger su herencia no va a salvar a tu familia. Solo va a enterrarte a ti». Las palabras cayeron claras. Sin crueldad, pero sin suavizante. Ella cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. No era resolución todavía. Era el momento justo antes de la resolución, cuando uno deja de pelear contra lo que ya sabe. «Sé que tienes razón», dijo. «Lo sé», respondió él con sencillez. Y luego, casi como si pensara en voz alta, «y también sé que los 30 días no han terminado todavía». Amalia lo miró con atención. «¿Qué significa eso?». Leandro se puso de pie, recogió la herramienta y la miró desde arriba con esa expresión suya que era difícil de descifrar del todo. «Significa que todavía hay tiempo», dijo, «y que no estás sola en esto, aunque todavía no lo hayas decidido del todo». Se fue hacia los campos sin añadir más. Amalia se quedó en el huerto con las hierbas en la mano y esas últimas palabras dándole vueltas despacio, como hojas en agua quieta. Esa tarde no fue a ver a Gaspar.
Pero algo en ella seguía sin asentarse del todo, una duda baja y persistente, como el zumbido de un insecto que no se ve, pero se siente. Y esa noche, mientras Leandro revisaba los registros del granero a la luz del farol, notó que Amalia no salió a la galería como tenía por costumbre. La ventana de su cuarto permaneció oscura desde temprano, y él se quedó más tiempo del necesario revisando números que ya conocía de memoria, con la pluma quieta sobre el papel y los pensamientos en otro lado. El domingo siguiente, Amalia fue al pueblo. No a ver a Gaspar, fue a ver a su padre. Don Heriberto estaba en el patio trasero remendando un arnés con manos que ya no tenían la firmeza de antes. Cuando la vio llegar, se levantó despacio, como si le pesara el cuerpo entero. Amalia lo abrazó sin decir nada y él la dejó, con los brazos rígidos al principio y luego sueltos, con ese abandono de los hombres viejos que finalmente aceptan que necesitan que los sostengan. «Don Fausto viene el viernes», murmuró él contra su cabello. «Lo sé, papá. No tengo el dinero, hija». «Lo sé», repitió ella. «Pero tú no vas a firmar nada el viernes. ¿Me escuchas?» «Nada». Don Heriberto la miró con ojos cansados y llenos de una pregunta que no sabía cómo hacer. Amalia le apretó la mano una vez, fuerte, y no explicó más. Cuando salió a la calle principal, Gaspar la estaba esperando. Estaba apoyado en la pared de la tienda de telas, con el sombrero en la mano y esa postura estudiada de quien quiere parecer casual. En cuanto la vio, se enderezó y caminó hacia ella con una sonrisa que pretendía ser arrepentimiento. «Amalia». Su voz era suave, casi tierna. «Sabía que vendrías. Vine a ver a mi padre», dijo ella caminando sin detenerse. Él la siguió. «Necesito que me escuches. Solo un momento». Se puso frente a ella, bloqueando el paso con esa confianza de quien nunca ha necesitado que le digan que no 2 veces. «Me equivoqué. Fui un cobarde. Lo sé, pero puedo arreglarlo todo. La deuda de tu padre, la tierra, todo. Solo tienes que darme una oportunidad». La plaza estaba animada. Mercado dominical, gente comprando y conversando, niños corriendo entre los puestos. Varias personas ya los miraban. En los pueblos pequeños, una conversación en la plaza es teatro público. Amalia se detuvo. Lo miró con esa calma que ya era su manera natural de enfrentar las cosas difíciles. Lo miró bien, sin prisa, como quien revisa algo por última vez antes de guardarlo definitivamente. «¿Sabes lo que hiciste, Gaspar?», dijo con voz baja, pero completamente clara. «No me dejaste en el altar, me hiciste un favor enorme. Me mostraste exactamente quién eras antes de que fuera demasiado tarde». Él abrió la boca. «Pero la deuda de tu familia. Mi familia no es tu responsabilidad». Lo cortó ella. «Y yo tampoco. Nunca lo fui, aunque los dos actuáramos como si lo fuera». El murmullo a su alrededor creció un poco. Doña Petra, que siempre estaba donde había algo que ver, se había detenido con la cesta de compras en el brazo. 2 mujeres junto al puesto de verduras intercambiaron una mirada. Gaspar dio un paso hacia ella, bajando la voz. «Amalia, sé razonable. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte a trabajar en la hacienda de ese hombre para siempre?» Fue la pregunta equivocada, en el momento equivocado. Algo en Amalia se asentó de golpe, como cuando una pieza larga tiempo fuera de lugar finalmente encaja. «Voy a hacer lo que me dé la gana», dijo, y esta vez su voz no era baja. Era clara, firme, perfectamente audible para todos los que estaban fingiendo no escuchar. «Voy a trabajar, voy a pagar la deuda de mi padre y voy a vivir sin pedirle permiso a nadie. Y si algún día decido casarme, va a ser con alguien que me elija sin condiciones, no con alguien que me tasó y decidió que no alcanzaba». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego doña Petra, de todos, soltó un pequeño aplauso seco con las palmas.
Alguien más se rió. Gaspar Villalba se puso colorado de una manera que no tenía nada de elegante. Se caló el sombrero y se marchó con los pasos demasiado rápidos de quien intenta que parezca que se va por voluntad propia. Amalia respiró. Por primera vez en semanas, el aire le llegó entero a los pulmones. Caminó de regreso por el camino norte, con el sol en los hombros y algo nuevo instalándose en el pecho. No era alegría todavía. Era simplemente la sensación de ser dueña de su propia vida. Era, aunque todavía no lo nombrara así, el primer día en que Amalia Carrasco se eligió a sí misma. Leandro se enteró de lo que pasó en la plaza por Benjamín, que se había enterado por el herrero, que lo había visto todo desde la puerta de su taller. Benjamín lo contó con esa economía de palabras suyas, sin adornos, mientras los dos revisaban el estado del granero al atardecer. Terminó con una sola frase. Le dijo todo el pueblo lo que tenía que decirle. Leandro no respondió. Siguió revisando las vigas del techo con la mirada, pero Benjamín lo conocía desde hacía 8 años y sabía leer su silencio. Había uno que significaba que estaba pensando en el trabajo, y había otro que significaba que estaba pensando en algo que no era el trabajo en absoluto. Este era el segundo. Esa misma tarde, antes de que el sol terminara de caer, Leandro fue a la oficina del pueblo donde trabajaba el notario Escudero. Estuvo adentro 40 minutos. Cuando salió, llevaba un papel doblado en el bolsillo interior de la chaqueta y la expresión tranquila de quien ha tomado una decisión que llevaba días madurando. Amalia llegó de regreso a la quietud, cuando el cielo ya era de ese azul oscuro que precede a las primeras estrellas. Encontró la hacienda en su quietud habitual, los peones ya retirados, el farol de la galería encendido. Se lavó las manos, se cambió la blusa y salió a sentarse en la banca de los jacarandas como había hecho cada noche desde que llegó. Leandro apareció desde el lado del granero y se sentó a su lado. Estuvieron en silencio un momento, los dos mirando el campo oscuro, donde el trigo se mecía suave con el viento de la noche. «Sé lo que hiciste hoy», dijo él al fin. «¿Benjamín?», preguntó ella sin sorpresa. «Benjamín», confirmó él con algo parecido a una sonrisa. Amalia se acomodó el chal sobre los hombros. Las estrellas empezaban a aparecer una por una sobre los campos, como si alguien las fuera encendiendo con cuidado. «No fue heroico», dijo. «Solo dije lo que era verdad. A veces eso es lo más heroico que existe». Ella lo miró de costado. Leandro tenía los ojos en el horizonte, con esa expresión abierta que mostraba cuando no estaba tratando de controlar lo que sentía. «Hay algo que tengo que decirte», dijo él, y giró para mirarla de frente. Sacó el papel del bolsillo, lo extendió hacia ella. Amalia lo tomó y lo acercó a la luz del farol que llegaba apenas desde la galería. Lo leyó despacio. Una vez, lo volvió a leer. Era un recibo del notario Escudero. 120 pesos pagados a nombre de don Fausto Valdepeñas como cancelación total del pagaré de don Heriberto Carrasco. Firmado ese mismo día. Amalia levantó la vista. Tenía los ojos brillantes, no de llanto sino de esa emoción contenida que se parece al llanto pero viene de más adentro. «Leandro, escúchame antes de decir nada», dijo él con calma pero con urgencia. «No lo hice para que me debas nada. No lo hice para comprarte ni para tenerte aquí. Lo hice porque tu padre es un hombre honesto que tuvo mala suerte y porque don Fausto no merece esa tierra». Hizo una pausa breve. «Y porque hay cosas que uno puede hacer cuando tiene los medios, y no hacerlas sería una cobardía». Amalia miró el papel en sus manos. Luego lo miró a él. «Es demasiado», dijo. «Para un regalo, sí», respondió Leandro. «Por eso no es un regalo. Es un préstamo sin intereses ni plazo.
que tu padre me devolverá cuando pueda y como pueda. Hay un acuerdo firmado. Está todo en orden. El viento movió los jacarandas sobre ellos y cayeron algunas flores sobre los hombros de los dos, pequeñas y moradas, silenciosas. Amalia dobló el papel con cuidado, lo sostuvo entre las manos un momento y luego lo apretó contra el pecho. ¿Por qué?, preguntó, y esta vez la pregunta no era sobre el dinero. Leandro la miró con esa honestidad directa que era su manera de querer. Porque te conozco desde que tenías 14 años y te caías de los árboles. Su voz era baja, sin dramatismo, pero cada palabra tenía peso. Porque en todos estos años, cada vez que alguien me preguntaba si extrañaba el pueblo, lo único que de verdad recordaba con claridad eras tú. No el paisaje, no las calles, tú. Y porque cuando te vi en ese camino con tu bolsa al hombro y la espalda recta después del peor día de tu vida, supe que no quería volver a irme sin decírtelo. El silencio que siguió era del tipo que no pide ser llenado. Amalia lo miró durante un momento largo. Lo miró de verdad, sin la cautela del primer día, sin las capas que había ido poniendo y quitando desde entonces. Y vio lo que siempre había estado ahí, tranquilo y constante como la tierra después de la lluvia. «Llevas 8 años construyendo algo tuyo», dijo ella despacio. «Y yo llevo apenas unas semanas aprendiendo a construir algo mío». «Lo sé», dijo él. «No sé si soy la misma persona que recuerdas. Yo tampoco soy el mismo muchacho que se fue». La miró con esos ojos color ámbar, que en la oscuridad parecían guardar su propia luz. Pero creo que lo que somos ahora encaja mejor todavía. Amalia bajó la vista al papel que seguía apretando entre las manos. Luego lo soltó despacio sobre su regazo, levantó la mirada, y por primera vez desde que llegó a la quietud, sonrió de verdad. Una sonrisa completa, sin reservas, que le cambió la cara entera y que Leandro guardó en algún lugar adentro, donde las cosas importantes no se olvidan. «Dame tiempo», dijo ella. «Todo el que necesites», respondió él. Y los dos se quedaron en la banca bajo los jacarandas, con el campo abierto delante y el cielo lleno de estrellas arriba, mientras el pueblo a 2 leguas de distancia seguía girando ajeno a lo que estaban haciendo en silencio en esa galería iluminada por un solo farol. El tiempo que Amalia pidió duró exactamente 17 días. No porque hubiera una fecha marcada ni un acuerdo tácito, sino porque las cosas verdaderas tienen su propio ritmo, y ese ritmo no se apura ni se frena, simplemente avanza como el agua que encuentra su camino entre las piedras. Durante esos 17 días, la vida en la quietud siguió su curso normal. Amalia organizó el sistema de provisiones hasta dejarlo tan claro que cualquier peón podía seguirlo solo. Aprendió los nombres de todos los animales del corral, incluida una mula terca llamada Prudencia, que solo comía de su mano. Empezó a ayudar a Benjamín con los registros de la cosecha, y Benjamín, que no regalaba opiniones, le dijo una tarde que tenía mejor cabeza para los números que la mitad de los hombres que había conocido. Y cada noche, sin haberlo planeado, Leandro y ella terminaban en la banca de los jacarandas. A veces hablaban mucho, a veces casi nada. Pero siempre había algo en esa hora del atardecer que los dos empezaron a cuidar sin decírselo, una especie de territorio compartido que fue creciendo solo, como las bugambilias en la pared de la casa, sin que nadie las plantara con intención. Leandro nunca presionó, nunca preguntó. Le había dado su tiempo y lo cumplía con esa integridad tranquila que era su manera de ser en todo. Y fue precisamente eso lo que terminó de convencer a Amalia. No las flores ni las palabras bonitas. No el gesto del dinero, aunque ese le había llegado al fondo del alma. Fue la consistencia, la manera en que él era exactamente igual a las 6 de la mañana trabajando en el campo que a las 8 de la noche conversando en la galería.
sin actuaciones, sin capas, sin esfuerzo visible por parecer algo que no era. Era simplemente Leandro. Y eso, descubrió Amalia, era extraordinario. El día 17 fue un viernes de cielo limpio y viento suave desde el norte. Amalia terminó su trabajo temprano. Se cambió la blusa de trabajo por una blusa limpia de lino color crema, se soltó el cabello que siempre llevaba recogido y salió al campo del este, el más bonito de la quietud, donde el trigo ya estaba alto y dorado y el horizonte se veía entero sin obstáculos. Cortó flores silvestres mientras caminaba entre los surcos, las que crecían al borde del campo sin que nadie las sembrara. Unas pequeñas de pétalos blancos, unas amarillas de tallo largo y unas azules que no sabía cómo se llamaban, pero que olían a algo limpio y fresco que le recordaba a la infancia. Cuando Leandro la encontró ahí, parado al borde del campo con las herramientas del día todavía en la mano, se detuvo. La vio entre el trigo dorado con las flores silvestres en los brazos y el cabello suelto, moviéndose con el viento, y sintió algo que no tenía nombre preciso en ningún idioma, pero que era completamente real. Algo que llenaba el pecho entero y subía hasta la garganta. Dejó las herramientas apoyadas en la cerca y caminó hacia ella. Amalia lo oyó llegar y se dio vuelta. Lo vio venir entre los surcos con esa manera suya de caminar, tranquilo y directo, con el sol del atardecer pegándole de lado y haciéndole brillar los hilos plateados en las sienes. Los ojos color ámbar, que ella ya conocía en todos sus matices, la miraban con esa atención que nunca se cansaba. Se detuvieron frente a frente. El viento movió el trigo a su alrededor con un sonido suave, casi musical. «Vine a devolverte algo», dijo Amalia. Extendió hacia él la mitad de las flores que llevaba en los brazos, las amarillas de tallo largo, las azules que olían a infancia. Leandro las tomó despacio, sin apartar los ojos de ella. «¿Y esto qué significa?», preguntó con voz baja. «Significa que ya no necesito más tiempo», dijo Amalia, y en su cara no había duda, ni miedo, ni cálculo. Solo esa claridad serena de las decisiones que se toman desde adentro, desde el lugar más honesto de uno mismo. Significa que sé lo que quiero. Leandro miró las flores en su mano. Luego la miró a ella. Y entonces hizo algo que no había planeado en ningún momento, que no era parte de ningún discurso ensayado frente a ningún espejo. Se arrodilló despacio en la tierra del campo, con las flores en una mano y la otra extendida hacia ella, y la miró desde abajo con esos ojos que eran todo lo que Amalia necesitaba ver para saber que esto era real. «Amalia Carrasco», dijo, con voz que apenas se alzaba sobre el viento, «no soy de discursos preparados, pero tengo esta tierra y la certeza de que quiero construir lo que viene contigo. ¿Me haces ese honor?» El trigo se mecía. El sol bajaba lento y naranja sobre el horizonte. Amalia sintió algo soltarse adentro, no con ruido, sino con esa suavidad de las cosas que estaban tensas durante mucho tiempo y finalmente encuentran descanso. Se le llenaron los ojos, no de tristeza, sino de esa emoción que no tiene nombre propio y que solo llega cuando algo bueno de verdad toca fondo. Tomó la mano que él le extendía. «Sí», dijo, una sola palabra, pero dicha con toda ella adentro. Leandro se puso de pie y la miró durante un momento que los dos supieron que iban a recordar siempre. Luego, con esa gentileza que era su manera de tocar las cosas que le importaban, le puso las flores azules en el cabello suelto, despacio, como quien cuida algo valioso. Y ahí, entre el trigo dorado y el cielo naranja, con el viento del norte trayendo el olor de la tierra húmeda y las bugambilias de la hacienda visibles a lo lejos, Amalia Carrasco y Leandro Peralta se quedaron de pie, tomados de la mano sin necesitar decir nada más.
Porque a veces las historias más grandes no terminan con fuegos artificiales ni discursos largos. Terminan así, con dos personas eligiéndose en silencio, en campo abierto, con flores silvestres y la verdad entera entre los dedos. Y eso era más que suficiente. Esa fue la historia de Amalia. A veces, que te rompan los planes es lo mejor que te puede pasar. ¿Qué te pareció? ¿Te ha tocado empezar de cero cuando parecía que lo habías perdido todo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias. Si te gustó el relato, déjame un like y suscríbete. Nos vemos en la próxima historia.